Imagina un mundo donde los ricos prosperan mientras los pobres son pisoteados sin piedad, un lugar donde los jueces venden la justicia al mejor postor, los líderes religiosos corrompen el templo con ofrendas vacías y los poderosos viven rodeados de lujos mientras la gente común apenas sobrevive. Podría sonar como una escena de nuestra propia sociedad, pero no. Esto es Israel en el siglo VIII a.C. Ahora, imagina que en medio de este escenario aparece un hombre desconocido, un simple pastor y agricultor, que se atreve a señalar con el dedo a los más poderosos y decirles sin temor alguno: Dios ve sus pecados, su juicio está cerca. Ese hombre era Amós. No era sacerdote, ni hijo de profeta, no tenía linaje noble, ni cargos importantes. Sin embargo, Dios lo llamó para lanzar una advertencia que estremecería a toda una nación. Las palabras de Amós no solo desafiaron a su época, sino que resuenan hasta hoy, con una fuerza inquietante, porque su mensaje no era solo para Israel. Su advertencia atraviesa los siglos y nos obliga a preguntarnos: ¿cómo reaccionaría Dios si viera nuestra sociedad hoy? En este video te llevaré a través de la historia de Amós, sus visiones proféticas y el mensaje que Dios le encomendó. Un mensaje que fue ignorado, hasta que fue demasiado tarde. Antes de continuar, dime en los comentarios: ¿crees que Dios sigue llamando a personas comunes para hablar su verdad hoy en día? Si este tema te interesa, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. Ahora prepárate, porque las palabras de Amós siguen ardiendo como fuego en el desierto. Amós no era un profeta como los demás. No creció en el templo ni se formó en escuelas sacerdotales. Era un pastor de ovejas y un cultivador de higos en Tecoa, una aldea humilde al sur de Judá. Su vida transcurría en la tranquilidad del campo, lejos de los asuntos políticos y religiosos de las grandes ciudades. Pero Dios tenía otros planes para él. Un día, en medio de sus tareas diarias, Amós recibió un llamado que cambiaría su vida para siempre. Dios le mostró visiones aterradoras del futuro y lo envió al reino de Israel con un mensaje que nadie quería escuchar. Pero, ¿por qué Israel? ¿Qué estaba ocurriendo en esa época que necesitara una advertencia tan severa? Estamos en el siglo VIII a.C., durante el reinado de Jeroboam II. En apariencia, Israel estaba en su mejor momento. Era un reino próspero, con ciudades florecientes y una economía fuerte. Pero tras esa fachada de éxito, la nación estaba podrida hasta la médula. Los ricos acumulaban tierras y esclavizaban a los pobres. Los jueces aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Los comerciantes estafaban a la gente con balanzas trucadas. Y en el templo, los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios, pero con corazones corrompidos. El pueblo de Israel creía que Dios estaba de su lado porque seguían realizando sus rituales religiosos. Pero lo que no entendían era que Dios no se deja impresionar por apariencias. Fue en este escenario donde Amós irrumpió con su mensaje. No era un discurso amable, no buscaba agradar a la multitud ni ganarse amigos en la corte del rey. Su mensaje era un golpe directo a la conciencia de la nación. Así dice el Señor: por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo. Con estas palabras, Amós anunciaba el juicio divino sobre la nación. Israel se había vuelto arrogante, pensando que su poder y riqueza los hacían invulnerables. Pero Dios veía su corrupción, su hipocresía y su maldad, y la paciencia divina estaba llegando a su límite. El profeta no se limitó a hablar de Israel. En sus visiones vio también el destino de las naciones vecinas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Todas ellas recibirían su castigo por sus crímenes. Pero cuando finalmente llegó el turno de Israel, el juicio fue aún más severo. El mensaje era claro: Dios no muestra favoritismos. La maldad será castigada, sin importar de quién provenga. Pero, ¿qué hizo el pueblo ante estas advertencias? ¿Escucharon y se arrepintieron? Nada de eso. Amós fue rechazado, burlado y expulsado, y entonces la historia siguió su curso. Décadas después, el juicio de Dios cayó sobre Israel con toda su fuerza. En el año 722 a.C., los asirios invadieron el reino,
destruyeron sus ciudades y llevaron a su gente al exilio. Israel dejó de existir como nación, tal como Amós lo había advertido. Amós no era un profeta como los demás. No creció en el templo ni se formó en escuelas sacerdotales. Era un pastor de ovejas y un cultivador de higos en Tecoa, una aldea humilde al sur de Judá. Su vida transcurría en la tranquilidad del campo, lejos de los asuntos políticos y religiosos de las grandes ciudades. Pero Dios tenía otros planes para él. Un día, en medio de sus tareas diarias, Amós recibió un llamado que cambiaría su vida para siempre. Dios le mostró visiones aterradoras del futuro y lo envió al reino de Israel con un mensaje que nadie quería escuchar. Pero, ¿por qué Israel? ¿Qué estaba ocurriendo en esa época que necesitara una advertencia tan severa? Estamos en el siglo VIII a.C., durante el reinado de Jeroboam II. En apariencia, Israel estaba en su mejor momento. Era un reino próspero, con ciudades florecientes y una economía fuerte. Pero tras esa fachada de éxito, la nación estaba podrida hasta la médula. Los ricos acumulaban tierras y esclavizaban a los pobres. Los jueces aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Los comerciantes estafaban a la gente con balanzas trucadas. Y en el templo, los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios, pero con corazones corrompidos. El pueblo de Israel creía que Dios estaba de su lado porque seguían realizando sus rituales religiosos. Pero lo que no entendían era que Dios no se deja impresionar por apariencias. Fue en este escenario donde Amós irrumpió con su mensaje. No era un discurso amable, no buscaba agradar a la multitud ni ganarse amigos en la corte del rey. Su mensaje era un golpe directo a la conciencia de la nación. Así dice el Señor: por 3 pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo. Con estas palabras, Amós anunciaba el juicio divino sobre la nación. Israel se había vuelto arrogante, pensando que su poder y riqueza los hacían invulnerables, pero Dios veía su corrupción, su hipocresía y su maldad, y la paciencia divina estaba llegando a su límite. El profeta no se limitó a hablar de Israel. En sus visiones vio también el destino de las naciones vecinas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Todas ellas recibirían su castigo por sus crímenes. Pero cuando finalmente llegó el turno de Israel, el juicio fue aún más severo. El mensaje era claro: Dios no muestra favoritismos. La maldad será castigada, sin importar de quién provenga. Pero, ¿qué hizo el pueblo ante estas advertencias? ¿Escucharon y se arrepintieron? Nada de eso. Amós fue rechazado, burlado y expulsado, y entonces la historia siguió su curso. Décadas después, el juicio de Dios cayó sobre Israel con toda su fuerza. En el año 722 a.C., los asirios invadieron el reino, destruyeron sus ciudades y llevaron a su gente al exilio. Israel dejó de existir como nación, tal como Amós lo había advertido. Pero la historia no termina aquí, porque en medio del juicio Amós también habló de esperanza. Las visiones de Amós fueron impactantes, aterradoras, pero su mensaje no terminaba en la destrucción, porque Dios no abandona a su pueblo para siempre. Después de anunciar el juicio, después de describir la caída de Israel y la devastación que vendría, Amós proclamó una promesa inesperada: la restauración de la nación. Dios había decidido castigar a su pueblo, pero su plan no terminaba en el exilio. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Amós 9:11. La destrucción de Israel no sería el final de la historia. La reconstrucción de la casa de David. Dios le mostró a Amós que un día la dinastía de David sería restaurada. El trono que parecía perdido sería restablecido. Esto tenía una doble implicación. Por un lado, anunciaba que el pueblo de Israel no sería destruido para siempre. Aunque sufrirían el castigo, Dios los traería de vuelta a su tierra. Por otro lado, esta profecía apuntaba directamente a la venida del Mesías. Jesús, el descendiente de David, el verdadero rey, sería quien restauraría la relación entre Dios y su pueblo. La prosperidad regresaría, pero no solo la monarquía sería restaurada. Dios prometió que la tierra volvería a florecer. Los campos darían frutos en abundancia.
Las cosechas serían tan grandes que los trabajadores no tendrían tiempo de terminar una antes de que comenzara la siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de uvas al que lleva la semilla. Amós 9:13. La imagen era clara. Las bendiciones serían tan abundantes que la tierra no podría contenerlas. A pesar del castigo, a pesar de la corrupción del pueblo, Dios aún tenía un plan. El mensaje de Amós, aunque lleno de advertencias, terminaba con una promesa. Dios siempre cumple sus pactos. No importa cuán lejos haya caído su pueblo, Él no los abandona. El mensaje de Amós no quedó en el pasado. Aunque fue un profeta de hace siglos, sus palabras siguen vivas, desafiándonos a mirar nuestra propia relación con Dios. Israel pensaba que su prosperidad era una señal de bendición, pero en realidad se había alejado de los caminos de Dios. La injusticia, la corrupción y la hipocresía estaban por todas partes. No bastaba con hacer sacrificios en el templo si sus corazones estaban lejos de Dios. Y aquí es donde su mensaje se vuelve personal. ¿No vivimos en un tiempo parecido? Vemos religiosidad sin compromiso, fe sin justicia, promesas sin integridad. Vemos sociedades donde la opresión y la desigualdad crecen, donde el materialismo ha reemplazado el amor por Dios. La advertencia de Amós no fue solo para Israel. Es un llamado a la reflexión para todos nosotros. ¿Estamos realmente viviendo como Dios quiere? El profeta nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso. Aquel que corrige también restaura. Aquel que disciplina también salva. La promesa de restauración sigue vigente. Dios sigue esperando que su pueblo regrese a Él. Así que la pregunta final es esta: ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Amós en nuestra propia vida? Si su mensaje fue una advertencia para Israel, también lo es para nosotros. Pero si su mensaje trajo una promesa de restauración, también tenemos esa esperanza. Dios no ha cambiado. Él sigue llamando a su pueblo a volver a su presencia. Así que hoy, cada uno de nosotros debe decidir: ¿seguiremos ignorando el llamado o volveremos a Dios antes de que sea demasiado tarde? Si este mensaje te ha tocado, compártelo con otros. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos explorando las enseñanzas de la Biblia juntos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.